Una partícula se mueve con una aceleración a dt igual a 24 toneladas más 8 metros por segundo al cuadrado. La posición en el tiempo t es s de 0 es igual a 9 metros, y la velocidad en el tiempo t es igual a 0. Es v de 0 igual a 8 metros por segundo. Determine las partículas posición en t es igual a 15 segundos. Observe que aquí se nos da la función de aceleración y necesitamos recuperar la función de velocidad y, a continuación, recupere la función de posición para responder a la pregunta. Recuerde que si s de t es una función de posición, entonces s' de t es igual a la función de velocidad y una prima doble de t es igual a la prima de t que es igual a la función de aceleración. Así que porque se nos da la función de aceleración, si encontramos la antiderivada de la función de aceleración, podemos recuperar la función de velocidad, porque de nuevo la función de aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad. Y cuando determinamos una antiderivada o evaluamos una integral indef, estamos deshaciendo el proceso derivado. Empezaremos por determinar la integral indef de la función de aceleración, que es lo mismo que evaluar la integral indef de la derivada de la función de velocidad. Una vez más, la derivada de la función de velocidad es la función de aceleración, que sabemos es igual al indef integral de 24 toneladas más 8. Y al evaluar esta integral indef, podemos recuperar la función de velocidad. Bueno, la antiderivada es igual a 24 veces t cuadrado dividido por 2 más 8 toneladas más c simplificando, tenemos 12 toneladas al cuadrado más 8 toneladas más c. Así que ahora sabemos el función de velocidad, v de t. Debe tener la forma de 12 toneladas al cuadrado más 8 toneladas más c. Y ahora mirando hacia atrás la información dada porque sabemos que v de 0 es igual a 8, podemos determinar función de velocidad específica. Si v de 0 es igual a 8, si sustituimos 0 por t, la función de velocidad debe ser igual a 8. Esto nos da la ecuación 12 veces el cuadrado de 0 más 8 veces 0 más c debe ser igual a 8. Observe que en el lado izquierdo se simplifica a solo c, tenemos c igual a 8, lo que significa que la función de velocidad específica con las condiciones dadas es v de t igual a 12 toneladas al cuadrado más 8 toneladas más 8. Sigamos adelante y grabemos esto arriba. Y ahora desde aquí, si encontramos la antiderivada de la función velocidad, podemos recuperar la función position porque la función velocity es igual a la derivada de la función position. Hagámoslo a continuación. De nuevo, evaluar la integral indef de la función de velocidad. Es lo mismo que evaluar la integral indef de la derivada de la función position, que es igual a la integral indef de la cantidad 12 toneladas cuadrado más 8 toneladas más 8 decitoneladas. Y de nuevo, porque la integral indef deshace un proceso derivado, esto nos ayudará a determinar la función position para que podamos responder a la pregunta. Así que la antiderivada es igual a 12 veces t al cubo, dividido por 3 más 8 veces t al cuadrado dividido por 2 más 8 toneladas más c. Simplificar, ahora sabemos. La forma de la función position, s de t, debe ser 4 toneladas al cubo, más 4 toneladas al cuadrado, más 8 toneladas más c. Pero volviendo a la información dada, sabemos que s de 0 es igual a 9. Saber que s de 0 es igual a 9 nos permite determinar el valor de c, lo que nos dará la función de posición exacta para que podamos determinar que la posición en t es igual a 15 segundos. Así que si s de 0 es igual a 9, tenemos la ecuación 4 veces el cubo de 0 más 4 veces el cuadrado de 0 más 8 veces 0 más c debe ser igual a 9. De nuevo, a la izquierda, todo simplifica a 0 excepto que se nos da c igual a 9. Ahora sabemos la posición, la función es s de t igual a 4 toneladas al cubo, más 4 toneladas al cuadrado más 8 toneladas más 9. Vamos a grabar esto también arriba. Y ahora que por fin tenemos la función position, podemos determinar la posición en t es igual a 15 segundos. S de 15 es igual a 4 veces el cubo de 15.
más 4 veces el cuadrado de 15, más 8 veces 15 más 9. La posición de las partículas en 15 segundos son 14.529 metros. meters. Espero que esto te haya resultado útil.